Vamos a leer la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hasta allí, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, porque usted es bueno, Dios mío, y para siempre su misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro. Creemos, Señor, profundamente que tú estás aquí. Podemos sentirte, Padre. Gracias por las caricias de tu Espíritu. Y ahora te rogamos que a través de tu palabra tú nos ayudes. Bendiga nuestras vidas también y permitas que todos salgamos edificados, Padre, y podamos salir con deseo de querer y anhelar guardar tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y la iglesia dice amén. Tomen sus asientos, queridos hermanos. Y como siempre, ¿verdad? Le pedimos, vamos a estar atentos, hermano, a la Biblia. La palabra de Dios es medicina, hermanos, y es lo que nosotros necesitamos. Y yo quiero usar este pasaje de la Biblia en esta tarde para meditar un poquito, hermanos, en algo que usted sabe que nosotros siempre predicamos aquí. Ustedes nos han escuchado, y también los hermanos que a lo mejor recientemente tienen poco que se han acercado a la iglesia, nos han escuchado hablar aquí acerca de cierto tipo de fiestas, de celebraciones que nosotros no practicamos, ¿verdad? Y yo creo que es justo que toda la gente sepa, y creo que es el deber de un pastor de una iglesia, dejarle bien claro a la gente, ¿verdad?, cuál es nuestra postura como iglesia ante la cultura, ante la sociedad en la que vivimos. Y a veces ustedes nos han escuchado hablar acerca de celebraciones, hermanos, como las que estamos viendo que se está envolviendo la gente continuamente cada año, y son tradiciones. Por eso yo quise leer este pasaje más para afianzar un poquito lo que quiero hablar, porque lo que hoy quiero hablar es, hermano, de algunas razones. Puede haber más, pero yo solo tengo 5 aquí. Ustedes nos han escuchado hablar aquí, los hermanos que nos siguen por las redes sociales también, ¿verdad?, que nosotros acá no celebramos la fiesta de la Navidad. Uno dijo amén, hermano. Pero yo creo que no se vale solo decirlo, sino que la gente tiene que saber por qué. Porque si, por ejemplo, si a mí un pastor me dice que a Dios no le agrada, digamos, que yo me vista deshonestamente, entonces yo quiero saber por qué. O sea, ¿por qué enseña usted eso? Tiene que haber una razón, hermano. ¿Por qué? Usted le prohíbe algo a su hijo en la casa, amén. Usted le prohíbe, no sé, cualquier cosa que usted quiera. No basta solo con decirle aquí no se hace y punto porque yo quiero. Usted tiene que decirle por qué, si quiere que las cosas caminen como deben de caminar. Porque prohibiciones podemos poner todos, hermano, pero no se trata solo de prohibir cosas porque sí, no.
sino que siempre hay detrás de todas las cosas hay un porqué. Entonces hay gentes que cuando ven las posturas de ciertas iglesias, porque les he de decir que no somos solo nosotros los que creemos así, hay un montón de iglesias que son pocas, pero son muchas todavía si las juntamos, que creen lo mismo que creemos nosotros. O sea, para que no piense usted que nosotros somos raros, ¿verdad? Entonces, pero generalmente, la gente, hablando generalmente, cuando escucha una postura como esta que nosotros tenemos aquí, la gente se escandaliza, hermano. Porque si hay algo que causa polémicas y situaciones difíciles a veces en las iglesias, es este tipo de temas, de situaciones, ¿verdad? O sea, ¿por qué usted no celebra estas fiestas? ¿Por qué usted no practica tales cosas? Y nosotros queremos dar una razón, hermano, o varias razones. ¿Por qué? Entonces yo sé que hablar de estos temas, hermano, en este tiempo pues es bastante complicado, porque cuando hablamos de una tradición es algo que es algo que está bien arraigado. Y yo quise leer este pasaje porque aquí el Señor, si ustedes leyeron, está reprendiendo fuertemente a los líderes religiosos porque ellos están guardando tradiciones que Dios nunca les mandó a guardar. En los días de Jesús, los fariseos, los escribas, que eran líderes religiosos, habían dejado la palabra de Dios por un lado y estaban más enfocados en sus tradiciones. Amén. Entonces, mientras yo meditaba en lo que podía predicar este día, hermanos, entonces el Señor me llevó por aquí, ¿verdad? Y yo creo que lo mejor que uno puede predicar es lo que Dios le guía a predicar. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces ellos, había muchos mandamientos de Dios reales en la Biblia, pero ellos los habían hecho a un lado para guardar lo que ellos se habían inventado. Entonces, por ejemplo, si usted lee el contexto, ellos tenían el mandamiento de la ley de Dios que decía: honra a tu padre y a tu madre. Pero en el tiempo de Jesús, ya los líderes habían dicho: ok, esto dice la Biblia, la ley, la Torah, pero si tú traes el dinero con el que tú puedes ayudar a tu papá o a tu mamá y lo traes al templo para la obra del templo, entonces tú ya quedas libre de tu compromiso con tu papá y con tu mamá. Entonces solo es cuestión de que vengas al templo y digas: esto es corbán, como dice otra traducción, otros evangelios, que quiere decir: esta es mi ofrenda a Dios. Esto que yo le iba a dar a mi papá, a mi mamá, ahora se lo ofrezco a Dios. Y solo basta que hagas eso y ya quedas libre de tu responsabilidad con tus padres. Amén. Y eso era lo que hacía la gente. Entonces, claro, los líderes religiosos se beneficiaban de la ofrenda. Es como el profeta Pancho Pantera de hoy, que le dice que siembre y que traiga y que dé para acá y que Dios lo va a bendecir, hermano. Son mentiras. Entonces, estas tradiciones, junto con otras como las de lavar los platos y los utensilios, cada vez, no estamos hablando aquí de una simple higiene, hermano, es que era un rito religioso. El hombre se lavaba las manos cuantas veces fuera necesario para supuestamente estar limpio en todo aspecto. Entonces dice Dios: yo nunca les mandé eso. Pero ¿qué era lo que ellos creían? Creían eso por encima de la palabra de Dios, y con sus tradiciones estaban violentando los mandamientos de Dios. Por eso les dijo: hipócritas, ustedes me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí, porque enseñan como mandamientos de hombre, como mandamientos, doctrinas de hombres que yo nunca les mandé. ¿Están ahí, hermano? O sea, le explico esto para que usted me entienda por qué voy a hablar de lo que voy a hablar. Bueno, cuando hablamos de una tradición, hermanos, la simple palabra tradición significa traer, importar, en este caso transmitir una costumbre de generación en generación. Pueden ser costumbres, pueden ser ritos, pueden ser doctrinas, pero es algo que se transmite. Eso es lo que significa
literalmente una tradición. Se importan y se traen de cualquier lugar, ritos, costumbres y lo que sea. Ahora, en el mundo en el que vivimos, mis amados hermanos, hay muchas costumbres que son costumbres buenas. Hay familias que tienen la costumbre de cierto tiempo reunirse y se juntan toda la familia. Juntan primos, tíos, abuelos, papá, mamá, y se junta toda la prole, hermano, y ya hacen un fiestón y comen y beben porque están regocijados de que la familia se puede reunir. ¿Es una costumbre? ¿Será buena o mala? Es una buena costumbre, ¿verdad? Gloria a Dios, que se junte la familia, coman y beban. Es una buena costumbre. Hay muchas costumbres buenas en la tierra, en el mundo, pero hay otras que no son tan buenas. Entonces, frente al montón de tradiciones y costumbres que hay en el mundo, mis amados hermanos, un creyente, una persona que queremos agradar a Dios sobre todas las cosas, siempre tenemos que preguntarnos, mis amados hermanos, lo que dice 1 Corintios 6:12. ¿Me conviene? ¿Me conviene esta situación o no me conviene? Allí usted va a leer que el apóstol Pablo dice que hay cosas que son lícitas, pero él no se va a dejar dominar de ellas. Hay cosas que pueden ser lícitas, hermano, pero él no va a dejar que le dominen. ¿Están allí? O sea, el principio de esa palabra es: ¿me conviene o no me conviene? ¿Va a beneficiarme o me va a perjudicar al final? Entonces, cuando un creyente como usted, que está en la iglesia, que ama a Dios y que su deseo es agradar a Dios por encima de todo lo que sea, hermano, sinceramente, usted tiene que preguntarse: ¿me conviene entonces a mí unirme a todo lo que hace la gente en ciertas fechas, o me conviene mejor apartarme y acercarme a lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es, amén, lo que nosotros entonces, hermano, en realidad nos conviene? En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, Pablo dice: examínalo todo y retén lo bueno. Amén. Hay cosas buenas que se puedan retener, gloria a Dios. Pero el asunto es que hay, como digo, muchas de las tradiciones y costumbres que se han importado, hermano, por generaciones, que en muchos de los casos no traen nada bueno. Entonces, si no hay mucho o nada bueno de lo que uno pueda sacar, ¿qué tengo yo que hacer? Ese es el punto, hermano. Por eso es que yo quisiera que en esta tarde meditáramos por lo menos en 5 razones por las cuales no es conveniente para un creyente que celebre Navidad. 5. Me voy a enfocar en unas más que en otras porque creo que son las más importantes. Así que en las primeras voy a ir un poquito rapidito, hermano. Esto pudiera llevarnos unos 2, 3 estudios, pero lo quiero hacer lo más rápido que podamos, pero que entendamos bien. Número 1, ¿por qué un creyente, un cristiano, y por qué una iglesia como nosotros y como muchas otras no celebramos una tradición como es la fiesta de la Navidad? Número 1, porque no es un mandamiento de Dios. Hermanos, en honor a la verdad, no existe ni un solo pasaje bíblico que nos mande a celebrar la Navidad. Ni uno solo. Búsquele por donde le busque. Hermano, pero ¿y qué es donde nació Jesús? Claro, ahí en la Biblia está relatado el nacimiento de Jesús, pero no va a encontrar en ninguna parte que usted celebre una fiesta en honor a su nacimiento. Está que se alegre, que se goce, está que se regocije como hay regocijo en el cielo, o como hubo regocijo en el cielo, pero no que haga una fiesta en honor, y más con todo lo que vemos que hay en el día de hoy con esta celebración, hermano. O sea, escuche bien, no hay ni un pasaje bíblico. Ok,
si bien es cierto que tampoco hay un pasaje que lo prohíba, cuando se trata de apegarse a la Biblia, hermanos, para fomentar y participar de algún rito o ceremonia, escuche esto, porque esto es lo que es importante. Cuando se trata de fomentar en la iglesia o de participar en la iglesia sobre un rito, escuche bien, o ceremonia con el fin de honrar a Dios, no hay nada mejor que verlo literalmente plasmado en la Biblia. Es decir, si yo voy a hacer algo para honrar a Dios, para que el Señor sea glorificado, lo mejor que podemos hacer es verlo literalmente plasmado en las palabras de Dios. ¿Estamos ahí? Y cuando usted analiza esto, no lo va a encontrar en la Biblia. Usted lee la Biblia, no encuentra por ninguna parte que la iglesia celebrara tal fiesta de la Navidad. ¿Sabe por qué? Porque no existía en este tiempo. Usted lee la historia de la iglesia después del libro de los Hechos. El libro de los Hechos narra como unos 30 años del comienzo de la iglesia hasta 30 años. Y si usted lee el libro de los Hechos, no haya ningún tipo de Navidad ahí. Si usted lee el libro de historias de los primeros 100, 200, 300 años de la iglesia, ningún creyente celebraba la Navidad porque no existía. Simplemente no hay, hermano, Navidad en los primeros 3 siglos de la iglesia. No es un mandamiento. Entonces, hermano, cuando yo pienso en esto en la Biblia, cuando Dios quería que el pueblo lo honrara con algún rito o con alguna ceremonia específica, Dios lo dejaba bien claro. Y estoy convencido en los años que llevo leyendo la Biblia, que si Dios hubiese querido que le celebráramos la fiesta de la Navidad como hoy la gente se ha inventado, Dios nos lo hubiera dejado bien claro aquí en la Biblia. Esto lo van a conmemorar tal fecha, tal día, y lo van a hacer así y lo van a hacer así, pero no está aquí en la Biblia. Ahora, si usted piensa en esto, cuando Dios quiso que le celebraran fiesta a los judíos, ahorita hablamos de los judíos, ¿qué les dijo Dios? Me van a hacer fiestas, y esta fiesta se va a llamar así, se va a llamar así, se va a llamar esta. Y tenemos en el libro de Éxodo o libro de Levíticos también, hallamos en Levítico 23, hermanos, todas las fiestas que Dios quería que el pueblo le celebrara. Usted las halla allí, la Pascua, la fiesta de las trompetas, los panes sin levadura. Les daba nombres, les daba detalles, lo que tenían que hacer, lo que no tenían que meter. Y ahí Dios decía, esto quiero que me lo celebren, y van a venir de donde quiera que estén una vez al año a Jerusalén, sin falta, decía Dios. Y ahí está en la Biblia. ¿Y para dónde se hacía el pueblo, hermano? ¿Usted cree que era fácil para los judíos viajar desde largas distancias para ir a Jerusalén a celebrar una fiesta? Pero como Dios dijo que quería, lo tenían que hacer. Ahora, eso es en el Antiguo Testamento. Pero cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, en Mateo 26, 17 al 19, y en 1 Corintios 11, 23, el Señor quería que la iglesia le celebrara, hermano, una ceremonia sencilla pero poderosa que nosotros hoy conocemos como la Cena del Señor. Y Dios dijo, esto lo van a hacer en mi nombre. Amén. Me van a recordar de esta forma. Cada vez que ustedes se reúnan y celebren esto y partan el pan y tomen el vino y se recuerden, lo van a hacer en memoria de mí. Y quiero que lo hagan todo el tiempo, porque cuando ustedes se reúnen así, están anunciando mi muerte y están anunciando mi venida. Ustedes se van a acordar que di mi vida por sus pecados y que un día voy a volver por ustedes. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Cuando la iglesia celebramos la cena, estamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Si Dios permite, hoy en la última vigilia de este año vamos a celebrar la cena del Señor. ¿Qué quiere decir la cena del Señor? Te acuerdas que Cristo dio su vida por ti en una cruz. ¿Y qué más? Te recuerdas de que Él prometió que un día viene por usted. Amén, viene por nosotros. Entonces Dios dijo, quiero que lo hagan. No se olviden, y ahí está en la Biblia, ahí está clarito el mandamiento, y por eso lo celebramos. ¿Estamos ahí, hermano? Igual, cuando Dios quiso la ceremonia, que es una ceremonia, hermano, simbólica, el bautismo en agua, muerte, resurrección, sepultura, una identificación del creyente con Cristo.
¿Cómo lo quiso Dios que lo recordáramos eso? Con una ceremonia. ¿Y qué dijo Dios? Van a ir y la gente que crea la van a bautizar. Y ahí está en la Biblia. ¿Y por qué bautizamos a la gente, a los hermanos? Porque dice la Biblia que hay que hacerlo. Entonces, ¿por qué usted no se ha bautizado entonces? Bueno, no hemos bautizado porque no ha querido. Pero la Biblia es clara que hay que bautizar a los creyentes. Y es una ceremonia simbólica. Pero ¿qué pasa? Como Dios quería que lo hiciéramos, aquí está. ¿Para dónde nos vamos a hacer? Entonces, lo que quiero decir con esto, mis amados hermanos, es que la Navidad no es un mandamiento de Dios. Yo sé que las iglesias, hermano, cuando se topan con esto, tratan y quieren y buscan y le dan vuelta a la Biblia por todas partes para querer enseñarnos que sí Dios desea esto. Es mentira, no hay por ninguna parte. Una vez estábamos predicando en la radio allá cuando teníamos el programa en Radio Esperanza, y me escribió una persona después del programa porque estamos tocando ese tema y me dijo: pastor, yo les escucho, pero no estoy de acuerdo con eso. Dijo, ustedes están mal, se han vuelto legalistas. Es más, dijo, mi pastor nos dice que nosotros estamos y que debemos hacerlo. Y es más, dice él que ya tiene su casa llena de luces y el arbolito decorado y todo, dice. Y como usted sabe que a mí no me gusta pelear con la gente, le digo: mire, dígale a su pastor que se puede poner luces hasta en las orejas si quiere. Amén. Pero la Biblia, que no meta la Biblia en eso, porque ahí no está la Biblia. La Biblia nunca nos ha mandado a tal cosa. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? La Biblia es clara y lo que la Biblia te manda es a que lo recuerdes a Él, que lo honres a Él. ¿Cuánto alaban a Dios en esta hora? Entonces, pero la gente se molesta cuando uno le habla este tipo de cosas, hermano. Dígame usted, ¿dónde aparece en la Biblia todo esto que vemos hoy con la Navidad? Pero vamos a ir paso por paso. Hermanos, mire con esto para terminar este punto. Aún el mundo secular, es decir, el no creyente, reconoce que la fiesta navideña no es religiosa, sino todo lo contrario. Escuche lo que el mundo piensa de la Navidad. Si la Navidad realmente fuera cristiana, el primero que la aborrecería sería el mundo. El primero que no querría celebrarla serían los pecadores afuera, porque los pecadores no quieren nada con Dios, hermano. Pero todo el mundo abraza la Navidad. ¿No cree que es una señal clara para darnos a entender que esto no puede ser de Dios? La celebran, hermano, estuve leyendo, los satanistas celebran la Navidad. Los ateos que no creen en Dios celebran la Navidad. ¿Por qué? Porque ellos entienden que esto, más que algo religioso que Dios haya ordenado en la Biblia, es algo cultural de los pueblos, de las naciones. Y esto es precisamente lo que es la Navidad. No me puedo meter en todos los detalles, pero la Navidad tuvo su origen en un pueblo por allá, hermano, en Irlanda, por allá, en aquellos tiempos. Y viene esto más de allá, desde épocas de Babilonia, viene arrastrándose pensamientos y tradiciones que los pueblos han ido adoptando. En Roma tenían una fiesta, estas mismas fechas, 25 de diciembre, hermano, que se llamaba la Saturnalia, al dios Saturno. Era una fiesta al dios Saturno. Y cuando la iglesia, hermanos, católica comenzó por allá del 315, 320 y algo para adelante, como la iglesia católica o como la iglesia, hermanos, cristiana en aquel tiempo, en ese momento se convirtió en la iglesia del Estado, pues la iglesia cristiana empezó a corromperse poco a poco. Solo es cuestión de que lea un poquito de historia. Y todas las fiestas paganas que tenían los paganos en Roma, entonces ellas empezaron a adoptarlas, porque llegó un emperador cristiano que se llamaba Constantino y dijo: ¿saben qué? Dios me ha mostrado una cruz en el cielo y creo que el Dios de los cristianos es el Dios verdadero, así que todos vamos a ser cristianos ahora. Sin bautizarse, sin creer, sin haber nacido de nuevo. Solo era como darle vuelta al calcetín nomás, hermano. Ya no son paganos, ahora son cristianos. ¿Y qué había que hacer? A creer en Cristo y a creer en todo lo que dice la Biblia. Pero ¿qué fue lo que pasó con esto? La gente empezó a rebelarse y a decir: pero ¿cómo vamos a dejar nuestras tradiciones? ¿Cómo vamos a vivir ahora nuestra vida? ¿Y qué fue lo que hicieron los líderes, los obispos de la iglesia en aquel tiempo? Empezaron a quedarse con las fiestas que tenían, solo las empezaron a cristianizar. Y había en Roma una celebración
el 25 de diciembre, que se llamaba la Saturnalia, una fiesta de borracheras, de orgías, donde la gente, hermano, hacía lo que quería y se divertían y reían, y era un carnaval que lo hacían en honor al dios Saturno. ¿Qué pasó cuando llegó la iglesia? Solo le cambiaron el nombre a esta fiesta y le dijeron no más Saturno, ahora es Dios, Cristo, Jesús. Y ahí es donde se inventan. Más adelantito vamos a ver lo del invento del 25 de diciembre. Y ahí es entonces que empieza la celebración de la Navidad y se empieza a oír hasta ese momento de una fiesta en honor a Dios llamada Navidad, que no existía en los primeros 300 años. Grábese eso, hermano. ¿Estamos allí? Entonces, no es una fiesta cristiana. Y el pueblo, mire, aquí le documenté un caso que sucedió aquí en Estados Unidos. Escuche, usted sabe que aquí en Estados Unidos y en Canadá y en otros países, a estas épocas no se les llaman, hermano, Navidad, se les llaman holidays. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no quieren asociar esto con lo de Dios. Entonces, son días vacacionales, dicen ellos, que no tienen que ver con una celebración religiosa. Sucedió un caso en una escuela en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, en 1990, en que la junta escolar de la ciudad de Solon, en Ohio, decidió eliminar todas las representaciones de Navidad en cualquier ámbito escolar, puesto que era una práctica en contra del Estado, es decir, la separación de la iglesia y del Estado. Y igualmente la junta perdió este caso porque las familias se opusieron a que sus hijos no pudiesen celebrar la Navidad en el colegio, defendiendo que la práctica de la Navidad era un acto secular y cultural, formaba parte de todas las culturas. ¿Y qué cree que pasó? El juez les dio la razón. Entonces solamente quitaron la Biblia, todo lo que tenía que ver con la Biblia, con lo religioso, lo echaron a un lado, pero la fiesta de la Navidad siguió. Porque la gente dijo, ¿cómo nos van a quitar esta fiesta? Esta fiesta ni siquiera es cristiana, es secular, es de los pueblos. ¿Y qué pasó? Ganaron el caso. La escuela celebró la Navidad sin ningún tinte religioso. ¿Por qué? Porque no es religiosa, hermano. Se ha hecho creer que tiene que ver con Dios, pero no es así. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Mire, la Biblia afirma clara y contundentemente en San Juan 15, versos 18 y 19, que el mundo ama a lo suyo y aborrece todo lo de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? Juan 15, 18 y 19. Léalo usted para que compruebe, porque por el tiempo, ¿verdad? No me voy a detener mucho allí. Entonces, si los ateos, si los satanistas, si la gente que no quiere nada de Dios celebra la Navidad y pone su arbolito y pone las luces y se deleita con todo lo que sucede, quiere decir, hermanos, que entonces no tiene nada que ver con Dios. Amén, porque si fuera de Dios, la aborrecieran. El mundo odia a Cristo, por eso la Biblia dice, hermano, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, hermanos amados, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero todo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Entonces, si la Navidad es del mundo realmente, yo no puedo amar esta fiesta, hermano. Ay, pero es que qué bonito se siente, ¿verdad, hermano? ¿Usted no se da cuenta de esto, hermano? ¿Cómo es un control realmente total? Aleluya. Es un control total, hermano. Ya desde que comienza noviembre no empieza, hermano, a sentirse algo como diferente. Y usted va y ni siquiera tienen que anunciarle, llegó la Navidad. Usted va a una tienda y lo primero que y ya como que el oído se empieza a acostumbrar, hermano. Y ve el gorrito rojo por allá, hermanos, por allá el otro, el reno de nariz roja. Y dígame usted, ¿dónde sale eso en la Biblia? No está en la Biblia.
Pero ya el mundo está, hermano, consciente y año tras año es esto. Pero la segunda razón, escuche, la primera dijimos que es, ¿por qué no debemos celebrarla? Porque no es un mandamiento de Dios. Número 2, hermanos, como el Señor dice aquí a los fariseos que habían sustituido el mandamiento de Dios por la tradición, como les dijo, hipócritas, ustedes en vano me honran, ustedes me honran de labios nada más, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, ¿cuál es este segundo punto? ¿Por qué un creyente no debe celebrarla? Porque promueve la hipocresía. ¿Cómo está eso, pastor? Una época como esta, sí, ya me va a entender por qué. ¿No se ha preguntado usted qué es lo que le sucede a la mayoría de la gente, hermanos? Alrededor del mundo nada más llega diciembre. No se da cuenta que algo pasa, hermano. Parece que a todos les empieza a entrar un espíritu de bondad, de comunión, de amistad, incluso a los más duros y tacaños. Parece que se vuelven blanditos en esta fecha. ¿Estamos ahí, hermano? Entonces empieza a haber una atmósfera que no estaba hasta antes que llegara esto. No estaba. Entonces hay mucha gente, escúcheme bien, todo el año, desde enero hasta, yo diría hasta septiembre todavía, porque ya en octubre empieza el relajo. Desde enero hasta septiembre, de lo más tranquilos, trabajando, moviéndose, hermano, haciendo y deshaciendo, amén, y ellos hablando con la familia allá de lejos, y cómo estás allá en México, en El Salvador, todo. Solo llegó octubre y empezó esto, y empezó la melancolía. O sea, como que algo hizo clic dentro. Y ahora empezó como ese sentir de soledad, de extrañar a la familia que está lejos, y de extrañar al papá y a la mamá que tiene años que no ve, y cosas así. Pero solo es hasta que llegó este momento del año. ¿Y qué pasó todo el año entonces? No andaba tan tranquilo, tan feliz y contento, y le hablaba a la mamá y al papá y lo saludaba y todo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Sabe qué es lo que cambió? El ambiente, el espíritu que se empezó a mover ahora, en esta época del año. Entonces, hermanos, quiere decir que empieza a haber algo, y es increíble que todo tipo de personas, incluyendo, como decía, aún los ateos, escépticos, al llegar a estas fechas perciben lo que ellos llaman el espíritu de la Navidad, y se unen inevitablemente a las celebraciones decembrinas. Es un espíritu de unidad, de Navidad. Quizá deberíamos decir el espíritu de hipocresía. Créame, hermano, sinceramente, creo que una de las épocas donde hay más hipocresía y muestra de falsedad en el año es en estas épocas. En estas épocas. Porque ahí la gente se acuerda que tiene familia. Allí la gente se acuerda que tiene que ser amistoso, que tiene que ser amigable. Allí mucha gente es que le entra este espíritu de querer estar cerca de la familia. Mire, hermano, hay gentes que viven a 2 cuadras de su mamá y no la van a ver en un mes. Gentes, hermano, que viven cerquita y no van, hermano, por tanto tiempo a ver a sus papás. Pero llegó la Navidad y ahora sí. Está el gorrito. Ahora sí. Entonces yo le pregunto algo, hermano, sinceramente, póngase a pensar en lo que le estoy diciendo. Sinceramente, ¿qué es lo que está pasando? Hay un espíritu aquí de hipocresía, hermano. Porque si yo no me he preocupado por esa viejita todo el año, no me he acordado de ir a sentarme con ella un día, con él un día, no lo he agarrado para llevarlo a comer, sino hasta que llegó la Navidad me acordé de que mi viejita también usa zapatos. Me acordé hasta esta fecha de que mis papás, de que mis hijos también usan calcetines, hermano, o una, no sé, lo que sea, hombre. Entonces, ¿no me convierte eso en un hipócrita? Nos da miedo decirlo, ¿verdad? Pero la Navidad promueve la hipocresía, hermano.
Hay gentes que nunca se regala nada hasta que llega una celebración como esta. Navidad, hermanos, el Día de las Madres, el Día del Padre. Por eso es que en la iglesia, hermano, no podemos andar detrás de lo que el mundo dice que hay que hacer, porque todo esto promueve la hipocresía. Mire, el día que usted le quiera regalar algo a su mamá, no espere a que llegue Navidad. No espere a que cumpla años. No espere a que llegue el Día de las Madres, el Día del Padre. No espere a que llegue el Día del Niño, porque para todo hay día, hermano. Si usted puede regalarle algo hoy, déselo, porque usted no sabe si mañana se va a morir. Usted no sabe si va a llegar a vivir para cuando llegue la Navidad o cuando cumpla año. Hay que dárselo ahorita. Ahorita hay que mostrarle el cariño que sentimos por ello. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Porque es el mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre todos los días. ¿Por qué no entonces debemos celebrar Navidad? Porque promueve la hipocresía. Sinceramente, hermanos, hay gente que no regala nada hasta que llegue una fecha específica. Pero ¿será que necesitamos esperar una fecha para regalar algo? No, imagínese, hermana, que usted, su esposo solo le regale algo el 14 de febrero. Que solo el 14 de febrero el esposo le diga: honey, qué bonita te ves. Entonces, hermano, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos por todo, por ahí por donde va Raimundo, para allá va todo el mundo, hermano. Y todo a darse en la trompa vamos a ir, porque vamos, hermanos, siguiendo lo que el mundo dice que es lo correcto. Dios dice: no, eso es hipocresía. Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros seamos gentes sinceras. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Gentes que de verdad amemos a Dios, y que la atmósfera, si hay una atmósfera, como se dice, de amor, de humildad, de cercanía, sea una atmósfera real. Entonces se junta toda la familia. ¿Sí o no? Entonces, todos tenemos que mostrar una sonrisa, ¿verdad? Y la gente hasta practica la sonrisa, hermano. La otra vez estaba yo con una prima por allá, hermano. No, algo era, creo que había nacido un niño, chico, no sé cómo. Pero tómate una foto, le dijeron. Ya está la muchacha con el niño ahí. Y yo veía que hacía la boca ahí. Y yo me quedo: ¿y qué le pasa a esta muchacha? ¿Qué pasa? Es que me estoy preparando para la foto. Y no podía acomodar la sonrisa para ver cómo iba a salir en la foto. Entonces hay gente que así, usted ve, se reúnen en la familia en la Navidad y todo mundo con la sonrisa en los labios, solo es que sonó el flash. Ya, déjeme, y todos otra vez al celular. Y los viejitos a volver a botarlos allá, hermano, a la cocina, a que sigan trabajando. Y todos los hipotes en el celular. Y toda la gente, hermano, al argüende. Eso se llama hipocresía. Cuando nosotros realmente amamos a Dios, hermanos, la atmósfera, la comunión va a estar todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermanos, la Biblia dice en Primera de Pedro 1:22: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros de corazón puro. Primera de Pedro 1:22. Y no, hoy, hermano, es costumbre que hasta en los cumpleaños la gente, cuando lo invita, le da una tarjetita y ahí le pone abajo que es XL. Una vez alguien me invitó así, hermano, y allí en la tarjetita decía la size de zapatos que era, y la size de blusa, y la size de esto y la size de lo otro. O sea, ¿para qué me están invitando? Para que le dé algo. O sea, realmente no me están invitando para estar conmigo, para platicar, para verme. O sea, no quieren mi presencia, lo que quieren es que le dé algo. O sea, es un ejemplo nomás, hermano. Entonces, esta es la costumbre del mundo. Pero ¿será que es la costumbre que tengo que tener como creyente? Esto no le agrada a Dios, hermano, porque es hipocresía. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Bueno, hay más textos, pero voy a avanzar, hermano, para poder terminar hoy y no mañana. Número 3. ¿Por qué no debemos participar de estas celebraciones? Porque promueve el materialismo también. Escuche bien,
¿Qué es esto? Un estudio reciente señala que la mayor parte del presupuesto navideño de las familias aquí en los Estados Unidos, es decir, el 71%, se destinará a la adquisición de regalos, el 19% a gastos de decoración del hogar y el 10% restante se dedicará a compra de comida. Según las estimaciones en el World Remit, destaca que el costo promedio de la Navidad de las familias en los Estados Unidos, según este estudio de hace 3 años, era de $1,236, lo mínimo, o sea, el average, la medida. Una familia se llega a gastar $1,236 en una fiesta de Navidad. El último censo dice que hasta el 2022 la población de los Estados Unidos, escuche, era de 333.287.557. Si solo la mitad gastara ese dinero del que estamos hablando, en la Navidad los estadounidenses gastarían 205 billones de dólares. Billones, no millones, billones. 971.710.226 dólares solo en el mes de diciembre. Ahora, ¿qué es esto? Esto es negocio, materialismo, dinero. ¿Estamos ahí, hermano? Ahora, ya por aquí vamos entrando, hermano. Todas estas cifras nos hablan claramente del materialismo, consumismo y derroche que se mueve en esta época del año y que muchos tienen que entrar forzosamente a participar de ello, incluyendo muchos cristianos que son arrastrados por estas corrientes. Mire, las personas que están esclavizadas por la Navidad, escúcheme, solo saben que se acerca Navidad y ya tienen que estar pensando en los regalos. Pero hay unos que no tienen dinero. Pero, o sea, el sistema dice que tienes que regalar. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Se van a las tarjetas de crédito. ¿Estamos ahí? ¿Por qué? Porque es una esclavitud, hermano. Llegó la Navidad, ya se acerca y no tengo para los regalos, no tengo para hacer la fiesta, no tengo para hacer aquí, no tengo para hacer allá. Y la gente se desespera y empieza, y entonces muchos tienen que endeudarse, hermano, para poder regalar algo a la familia, porque si no le regalan a los niños, si no le regala al esposo, hermano, hay pleito eterno allí. Ahora, ¿usted cree que un creyente debe de vivir así? No, hermano. No tenemos por qué vivir así. O sea, nadie se va a morir si no le regalan algo, hermano, ni en el día que cumple años, pues. Nadie se va a morir. Es decir, cuando uno se hace esclavo, hermanos, de algo, se hace esclavo totalmente de eso y lo dominó. Entonces, hermano, si yo cumplo años, si llegó Navidad, si llegó el día de aquello y aquello otro, y nadie tiene para regalarme algo, ¿yo por qué me voy a sentir mal si yo no dependo de eso? Yo sé que mi esposa me ama, aunque pasó el 14 de febrero y no me dijo nada, hombre. Mire, hermano, nosotros hemos andado, hermano, que a veces, miren, no lo digo en broma, a veces se me ha olvidado hasta cuando cumplo año, hermano, porque no estamos pendientes ni siquiera de eso. A veces han dado predicando allá hoy, el Arielito allá le tocó, hermanos, cumplir años allá en una campaña, pues. O sea, no se murió porque no hubo un pastel, no hubo una fiesta, hermanos, de cumpleaños o cosas así. ¿Se da cuenta? O sea, ¿por qué? Porque nosotros estamos atentos a esto, a lo que dice la Biblia. Amén, no importa, hermanos amados, lo que el mundo haga, lo que el mundo diga. Nosotros estamos viviendo para Dios. Queremos servirle a Dios. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora, mis amados hermanos? Tenemos que creer lo que dice la Biblia. Entonces, pero hay papás que no pueden, hermano, vivir de esta manera. Hermanos que no pueden vivir de esa manera. Entonces, gloria a Dios si le puede regalar algo en el cumpleaños. No estamos diciendo que esto sea pecado, hermano. Gloria a Dios si puede. Pero ¿por qué va a ser una esclavitud, pues? Entonces hay gente que se consume, hermano, en el materialismo. Y usted no se da cuenta, pero todo lo que sucede alrededor es un bombardeo constante para que usted gaste su dinerito. No se diga, yo creo que a ustedes aquí ya no, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente, hermanos, gasta cientos y cientos de dólares solo en quemar cohetes?
¿Cuánta gente? Oh, si es en serio que se quedan ustedes, ¿verdad? ¿Cree usted, hermano, que realmente agradamos a Dios cuando usted, hermanos, no trae una ofrenda de $20 para dar para la obra misionera, para un cuaderno allá, un niño allá en Salvador, en Honduras, para un bloque, hermano, allá en el templo que se está construyendo, pero se gasta $100 en quemar cohetes? ¿Cree que es agradable a Dios eso? No, hermano, pero la gente tiene que gastar, tiene que derrochar. ¿Por qué? Porque es el Espíritu. Tienes que mostrar que tienes algo. ¿Cuánto gasta una familia para decorar una casa, hermano? ¿Cuánto bill de la luz? Todo eso usted pudiera ahorrarlo y comérselo con su familia, comprar una librita de arroz, un kilo de frijoles y comer tranquilos, hombre. Y de paso me invitan. Pero ¿qué pasa, hermano? Entonces el dinero se derrocha y no dice la Biblia, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gastas tu trabajo en lo que no sacia? Eso es vanidad, dice el Señor, el profeta Isaías capítulo 55. Entonces, mis amados hermanos, la Navidad promueve el materialismo. Quieres que gastes, que gastes, que gastes, que gastes, que gastes. Amén. Llegó Navidad y a fuerza tienes que estrenar. Llegó el Año Nuevo y a fuerzas tienes que estrenar. ¿Por qué? Porque es la costumbre. Mire, hermano, hay hermanos en las iglesias que no van al culto. Se lo digo porque yo sé de gente que no van al culto porque no tuvieron un cambio para ir al culto. Hágame el favor, hermano. O sea, a fuerza tienes que comprarte ropa nueva al final del año. ¿Pero qué es esto? Materialismo. Y todas las tiendas saben eso, hermano. ¿Por qué cree usted que le ponen cuando usted ya supuestamente fue allá a comprar todo lo que tenía dentro? ¿Por qué cree que cuando llega a la caja registradora hay todavía un montón de cosas allí? Mire, los que trabajan en la mercadotecnia y todos saben cómo trabajar con la mente de uno. Saben que los que traen niños van a llegar ahí, los niños van a ver los chocolates ahí a la salida. Y le van a decir, papi, mira aquí y ahí lo van a agarrar. ¿Sí o no, hermano? Entonces por eso es que le empiezan a poner todas esas cosas así y lo acomodan y dicen, yo no estoy diciendo esto por decirlo, los estudios dicen que las cancioncitas de Navidad están trabajando en la mente de uno. O sea, lo están adaptando a que usted se entre en la atmósfera. Que a veces a uno, hermano, se le va el 20 y ya anda con el din don dan. A su nombre. Mire, hermano, vamos a avanzar porque si no, no terminamos aquí. La Biblia dice todo lo contrario. Escuche. Todo lo que vemos en Navidad es derroche, dinero. No se diga, no hemos hablado ni de Santa Claus, hermano, y de todo lo que hay eso. Y las fotos que usted se va a tomar allá en el mall. Pero la Biblia dice que es todo lo contrario lo que vemos hoy, lo que realmente sucedió en el nacimiento de Cristo. ¿Dónde nació Cristo según Lucas 2:7? En un pesebre. En un lugar humilde, oloroso, animalitos, hermano. ¿En dónde nació Cristo? En la más pequeña de las ciudades de Judá, según Miqueas 5:2, Belén, Efratea. ¿Y cómo vivió? Vivió humildemente, Mateo 8:28. No tenía un lugar donde recostar su cabeza. Es decir, nada que ver con derroche de dinero. Usted piensa en Jesús y en el nacimiento de Jesús, tiene que pensar en humildad. No tiene que pensar en decoraciones y esto y comidas y banquetes y cuánta cosa. Si realmente quiere pensar en Navidad, piense en cómo nació Jesús. Esa es la verdadera Navidad. Si queremos hablar de una Navidad, hermano, el Dios eterno hecho carne, allí haciéndose humilde, un servidor, un siervo, hermano, que se humilló hasta lo más último. Ese es el nacimiento de Cristo. Pero hoy no, hermanos, nos está promoviendo otra cosa. Los hijos de Dios debemos aprender a tener contentamiento. Mire lo que dice Hebreos 13:5.
Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres, escuche, es decir, no es malo tener costumbres, pero sean vuestras costumbres. ¿Estamos allí? Sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Escuche, ¿cuál debe ser la costumbre de la iglesia? Contento, hermano. Hermanos, se está llegando Navidad y no tienes para regalar nada. Siéntete contento, no te sientas de nada. Enséñale a tu familia, papá. Dile a tus hijos cómo es esto. Servirle a Dios es una libertad, no es una esclavitud, hermanos. Amén. Debe estar, nuestros hijos deben aprender a estar contentos. La esposa debe aprender a estar contenta. Pero hermanos, si estamos acostumbrados a que cada semana llegan 5 faldas de Shein y 20 de Temu y 4 de Amazon, hermano, hay gente que el closet, hermano, ya tienen 100, 200 faldas, hermano. Óigame, 20 pares y solo tienen dos pies. ¿Sí o no es materialismo, hermano? Allá en nuestros países, ¿verdad que no hacíamos eso? ¿Por qué cree usted? Porque no había. Y ahí andábamos a veces, hermano, con los zapatos raspados y eso. Y pintábamos la ropa. ¿Usted se acuerda cuando pintaba la ropa uno allá? Que compraba un pantalón nuevo, negro, y a la semana estaba deslavado ya. Y la mamá compraba una pastilla y lo volvía a pintar para usarlo otra semana. No, si yo sé que ustedes también vienen del rancho allá, hermano. Entonces, ¿cómo es que acá queremos, hermano, tener y tener y tener y tener? Es el sistema de pensamiento que nos ha engañado de este mundo. Vamos a leer otro pasaje y pasamos, hermano, al siguiente. ¿Cuántos se están gozando todavía? Primera Timoteo capítulo 6. Búsquese allí. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10. A su nombre, gloria. Mire lo que dice aquí la Biblia. Lo tenemos. Primera Timoteo 6, del 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad, la santidad, la vida cristiana, acompañada de ¿qué? De contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos, escuche otra vez, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dólares. Perdón, de dolores, sí, estaba equivocando aquí, hermano. ¿Se da cuenta lo que dice la Biblia? Esto es avaricia. Usted ve aquí contento, contento, contento. Hay veces que usted no va a tener para salir a comer un fin de semana con su familia. ¿Por qué vamos a enojarnos? Contento, contento. No quiere la ropa, a lo mejor no la puede comprar ahora. Ya llegará el momento en que le va a sobrar dinerito para que se compre esa falda, para que se compre ese pantalón. Ya llegará el momento en que hay que darle un carrito al niño, algo, no importa que no sean en su cumpleaños o fiestas de estas, hermano. Amén. Y no le mienta que va a venir Santa Claus, hombre. 4, hermano, vamos avanzando, ¿verdad? 4. ¿Por qué no celebramos la Navidad? Porque promueve desórdenes emocionales. Aquí vamos a irnos rápido. Escuche, solo le quiero narrar algunos testimonios que encontré en algunos noticieros. En diciembre 21 del 2022 sucedió esta historia. Una mujer es atropellada en Arizona. El auto se le calentó, trató de detenerse, pero no logró porque el auto estaba en medio del carril. Esto lo dijo su papá. Ella salió con la puerta abierta y alguien pasó y golpeó el otro lado del vehículo y la golpeó a ella y ella voló como unos 50 pies. El padre de Nicole Cortés, así se llamaba esta señora, dijo que ella contrató turnos nocturnos
adicionales para pagar los regalos para sus 5 hijos. Estaba tan estresada mi hija por conseguir regalos de Navidad para sus hijos, entonces ella ha estado tratando de ganar dinero extra. Su hija amaba a sus hijos y recientemente había ido de compras para esto. Se encontraron regalos en el auto de esta mujer. Amaba a sus hijos, ella era madre soltera, tratando de hacer lo mejor para sus hijos. Haría cualquier cosa por ellos, dijo el papá. Entonces note esto: una mujer desesperada, trabajando horas extras para comprar regalos. Se le quedó el carro en la carretera, ni pensó bien de tan estresada que andaba. Se bajó en plena carretera y la chocaron y la mataron. Y entraron el carro lleno de regalos para sus hijos. Y su papá dice: mi hija estaba estresada por esto, quería y andaba trabajando. Entonces, la Navidad desestabiliza la mente de la gente. Le provoca desórdenes, hermano, como esta mujer. Influyen en el ánimo. Hay tantas cosas que pudiéramos hablar respecto a esto, pero quiero hablar del último punto, hermano. Allí mismo en la Navidad hay depresiones, gentes que se deprimen todo diciembre, enero, porque no pueden estar en México, amén, como están acostumbrados por años. Y ustedes y nosotros somos testigos. Los primeros años que nos vinimos para acá ya estábamos acostumbrados, hermano. Porque usted sabe cómo es allá las fiestas de fin de año. Qué comida, qué baile, qué cerveza, los mundanos, ¿verdad? Y todo eso. Y qué balazos para arriba y la parranda. Y según todo eso lindo. Y entonces cuando uno llega acá, siendo mundano, hermanos, escucha, entonces todo eso le gana la melancolía. Y la gente se llega a deprimir cuando no puede estar con la familia. Pero todo el año pasaron normal, solo es en diciembre. Entonces promueve desórdenes. Hermanos, lo último, y creo que esto es lo más peligroso, por eso quise no dejarlo. ¿Sabe por qué no debemos celebrar la Navidad? Porque la Navidad esconde al verdadero Jesús. Según dice la Navidad, que este es el cumpleaños de Jesucristo. Según el mundo celebra la Navidad y la iglesia celebra la Navidad hoy porque es el cumpleaños de Cristo Jesús. Yo le pregunto, ¿dónde dice la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre? Pastor, pero lo que importa es que nació, no importa la fecha. Le pregunto algo: ¿usted sería capaz de celebrarle a su esposo un día su cumpleaños en la fecha que no es la de él, pero es la que usted se acuerda del novio que tenía antes? ¿Qué diría usted, hermano, si la hermana le dice: ay, hijo, se me olvidó tu cumpleaños, pero se acordó del ex que tenía y decidió celebrárselo en la fecha de su exnovio? Porque de él se acordó, pero el suyo se le olvidó. ¿Qué diríamos nosotros, hermano? Bueno, esto es lo que la gente está haciendo. Dice la gente: es verdad, Jesús no nació en el 25 de diciembre, nadie sabe cuándo nació, es verdad, pero lo único que importa aquí es que celebremos que Él nació. No es eso, no es lo único que importa. Entonces lo que está haciendo la gente con celebrar el 25 es exactamente lo mismo que estoy diciendo, hermano. En un día que un Dios pagano tenía una celebración, ¿usted cree que Dios se va a sentir honrado que le celebre el mismo día supuestamente su nacimiento que el día que celebraban la fiesta del dios Saturno en Roma? Si yo no me sentiría a gusto que eso hiciera mi esposa, ¿cuánto más el Señor, hermano? Y de plano todavía decir que es en honor a Dios y del menos que se acuerda es de Cristo. Se acuerda del regalo del papá, del regalo de la mamá, de los hijos, del pinito, de los gorritos de Santa Claus, de los calcetines, de los renos, y no se acordó de Jesucristo. Silencio total, hermano. Pero esto es lo peor, hermano. Escuche. Sin lugar a dudas, lo peor de esta tradición es que aunque dice ser una celebración de la encarnación del Hijo de Dios, la verdad es que no se ve a Jesús por ninguna parte. Vemos a Santa Claus, vemos los duendes mágicos, vemos los renos voladores, los árboles decorados, las luces, los villancicos, la mercadotecnia. Todo esto prevalece aún en los llamados círculos cristianos. Va usted a ver los altares como un pino de Navidad grandote aquí. Y si usted analiza bien,
esos pinos, hermano, eran edificados a dioses en la antigüedad. A dioses. En otras palabras, todo eso es de origen pagano, que no le gusta, no le agrada al Señor. Hermanos, el hecho realmente importante de la encarnación del Hijo de Dios es que el amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito, no para que todos se feliciten, coman, beban y se regalen unos a otros, sino para que nadie se pierda en su pecado, sino para que puedan tener vida eterna. Para eso vino Jesucristo. No para que se acuerde una vez al año de una fiesta donde ni siquiera lo mencionan a Él. Vino y dio su vida en la cruz del Calvario para librarnos de nuestros pecados. San Juan 1 del 14 al 18 dice: aquel verbo fue hecho carne, no para mostrarnos una época, sino para saber cómo, una época para saber cómo gloriarnos unos a otros. No, Él vino para llenarnos de gracia y de verdad, de sinceridad. Vino para dar a conocer al Dios verdadero, que muchos dicen adorar, pero que lo han ignorado, hermanos. Así que la enseñanza clara, hermano, de la Biblia es: todo esto esconde a Jesús del corazón de la gente. Amén, todo esto. Entonces, ¿por qué? Estas son algunas razones por las que nosotros como iglesia no celebramos la Navidad, hermano. Amén. Y yo le animo a usted para que las considere. Yo no puedo obligar a nadie. Amén. Pero yo pienso que usted tiene que ponerse a meditar en eso. Amén. Para los que todavía secretamente, ¿verdad? Tienen el pinito guardado debajo de la cama. Sí. Amén. ¿Realmente honramos a Dios con estas celebraciones o lo deshonramos? Vamos a ser sinceros, hermano. Pongámonos de pie. Alabado el Señor. La enseñanza bíblica de la encarnación de Jesucristo, del Hijo de Dios, nos hace la siguiente pregunta. Es verdad, Él vino a nacer. Dios con nosotros, Emmanuel, dice la Biblia. Ya Dios vino a morar entre los hombres, y ahora nosotros con quién estamos. Dios con nosotros, y nosotros con quién. Con el mundo, con la tradición, o también con el Señor. Cerremos nuestros ojos, hermano, y démosle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa hora, Señor, por tu palabra. Así como tú la has puesto en mi corazón, Señor, yo la he predicado. Yo sé, Señor, que son tiempos en los cuales se mueven muchas emociones, Padre, muchas pasiones. Pero yo creo profundamente tu palabra, Señor. Y sé que tu palabra nos manda a amarte en espíritu y en verdad, Señor. A no dejarnos llevar, Dios mío, por las tradiciones de estos tiempos, que solo nos engañan, Señor, que solo nos desesperan, nos causan, Señor amado, frustraciones y sentimientos encontrados, Padre. Yo te ruego, Señor, que tu palabra en esta tarde pueda arraigarse en nuestros corazones profundamente, y que podamos verte a ti, Señor. Podamos verte a ti sobre todas las cosas, en todo tiempo, Padre. Tu palabra, Señor amado, nos recuerde que tú diste tu vida en la cruz para darnos vida a nosotros, Señor. Ayúdanos a amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Dígaselo conmigo, aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Puede decírselo en esta hora. Seguir tu caminar, Señor.